Para alguien que como yo vive a medio camino entre los coches de calle y la competición, hoy es un día grande, porque hoy probamos el Maserati GT2 Stradale, que básicamente es el coche de la GT2, que es esa categoría a medio camino entre el GT3 y el GT4, y esta es la versión homologada para la calle. Solo va a haber 914 unidades de este coche, que sí, se basa en el MC20, pero tiene diferencias. Vamos a verlo con un poquito de detalle. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. La belleza en los coches, como en todo en la vida, es subjetiva, pero a mí el MC20 y este GT2 Stradale particularmente me gustan mucho. Voy a contaros por qué se caracteriza. Primero, tiene más entrada de aire aquí a los radiadores, pero eso es solo el principio. Vemos aquí mucho carbono. Este capó viene directamente de la competición, es exactamente el mismo que se utiliza en la competición, por tanto, fibra de carbono muy ligero. Si vemos por aquí, tenemos estas salidas de aire que son súper importantes porque refrigeran la rueda, refrigeran el freno indirectamente y, por tanto, dan mayor rendimiento y el coche puede ir más tiempo a toda velocidad. También en la gestión de la temperatura es importante tener entradas específicas para los frenos como esta. Y si nos venimos ya para acá, vemos la llanta. 9 radios, dice Maserati que son 3 tridentes, yo se lo compro. Lo que desde luego sí le compro son los frenos carbocerámicos de serie, sí, pero con el Pack Performance, que es una adición todavía más deportiva de elementos para este GT2 Stradale, nos encontramos con que son más grandes todavía, tienen mayor diámetro, 8 milímetros más grandes delante y detrás el incremento es todavía superior, 20 milímetros de diámetro. En el lateral quizá no vemos grandes diferencias respecto a un MC20, bueno, hasta que llegamos aquí. Aquí sí las vemos. Entradas enormes de refrigeración de nuevo. ¿Por qué? Porque este coche tiene que poder rodar en circuito, tiene que poder mantenerse en temperaturas de operación correctas. Y obviamente toda esta carcasa también de carbono es mayor para conseguir un mayor flujo de aire. Pero ahora vamos aquí, a tocar esto. El alerón. Este sí es enorme, por supuesto, también es de carbono, pero lo importante es la carga aerodinámica que es capaz de otorgar. De hecho, este coche a 280 km/h consigue 500 kilos de carga aerodinámica. Lo comparamos con los 145 del MC20 y ahí es donde afloran las diferencias, evidentemente. Sí, el alerón es responsable, pero es que delante también han mejorado la carga aerodinámica y eso está en el suelo. Un suelo que termina aquí, en este difusor de una mayor dimensión respecto al MC20, una vez más. Como parte de ese trabajo en el suelo, este lleva unas tomas NACA dedicadas a captar aire para los frenos traseros. Y hablábamos de los escapes. Hay unos opcionales de titanio, ideales para circuito, aunque no homologados para circular por carretera. ¿Cuándo decía usted que se pasa la primera ITV? En cuanto al alerón, solo un detalle más. Tiene 3 configuraciones, High, Medium y Low Downforce. En cuanto al chasis, con cuna de carbono y subchasis de aluminio delante y detrás, se mantiene la amortiguación magnética variable, pero crucialmente se han endurecido los muelles, un 6% en el eje delantero y un 10% en el trasero. Sí, ya sé que os gustan mucho las cifras, pero os quiero enseñar algo más que también os va a gustar. Es el motor de este coche y de hecho tengo que daros también cifras de este motor. Tiene 10 caballos más, 640. Quizá eso no es lo más importante. Lo importante es cómo nos lo muestran debajo de este capó. Espectacular el motor V6 Neptuno, ya nos gustó mucho en el MC20, biturbo, situado muy abajo, V de 90 grados, es una auténtica bestia, la vamos a probar luego en carretera, pero antes recordar que incluso en esta versión GT2 Stradale, en la que quieren combinar, sí, algo muy cercano a la competición, pero también quieren mantener la elegancia y la usabilidad diaria, mantiene 100 litros de maletero. Sentados ya en el GT2 Stradale, la verdad es que estos señores
de Maserati te hacen sentir especial. Primero y sobre todo por los asientos tan deportivos que le han puesto a este coche. Son de Sabelt, están hechos en carbono, son muy ligeros, gran parte de hecho del ahorro de peso respecto al MC20 viene con estos asientos y es impresionante cómo te cogen. Hay dos tamaños, el estándar, afortunadamente estos son estándar, y el pequeño, para los conductores todavía más compactos, más pequeños, que quieran sentirse más agarrados. Pero no me basta con eso, también tengo que mirar aquí, el volante. En la concepción de este volante ha participado nada menos que Andrea Bertolini, que fue campeón del mundo de GT1 con Maserati hace ya años con el MC12, y aparte de que es un poco más grueso, por supuesto en Alcántara, tiene perfectamente integrado en el carbono un conjunto de LEDs, 9 LEDs, que nos van a mostrar cómo suben las revoluciones desde 5.500 vueltas y hasta el corte de inyección para que sepamos exactamente cuándo hay que cambiar de marcha. Le damos al contacto y lo que nos encontramos es que, por supuesto, todo se pone en marcha, pero sobre todo se activa esta parte central, lo que llamamos la araña. Y aquí tenemos el control de modos de conducción, WET, GT, Sport y por supuesto Corsa, que en este coche es muy especial porque Corsa ya no es solo un modo de conducción, sino que se convierte en 4 modos de conducción. Podemos modificar tanto el control de estabilidad como el control de tracción, como la actuación del diferencial electrónico, como por último también la actuación del ABS. En el control menos restrictivo, en el Corsa 1, apenas tiene el 50% del ABS y solo el 25% de la actuación electrónica del diferencial. Todo el interior es muy oscuro, hay mucha alcántara. ¿Por qué es tan oscuro? Porque quieren que nos concentremos en la carretera. Solo tenemos en la araña el amarillo, que llama la atención sobre algo que también es muy importante, y eso sí, nos envuelven detalles muy racing, como por supuesto la bandera italiana con el GT2 Stradale, pero me gusta más todavía el reposapiés del pasajero, que está metálico, y ese suelo que está hecho todo de carbono. Estamos viendo la placa con la identificación del chasis perfectamente. La verdad es que me hace trasladarme inmediatamente a las carreras. Y un último detalle, os he dicho que solo se van a fabricar 914 GT2 Stradale. ¿Pero por qué? Bueno, si vemos esto, uno de 914, empezamos a entender cosas. 1914, sí, la fecha de fundación de Maserati. GT2 Stradale en marcha. Bueno, ya conocemos al MC20 bien. Esto es más de lo mismo, pero más bruto. ¡Buah! Incluso en el modo GT interviene mucho el control. Estamos viendo cómo para el coche, sobre todo en una carretera bacheada como esta. ¡Buah! El motor es una auténtica bestia. Se nota que es claramente más duro que el MC20 normal. Madre del Señor, cómo suena esto. La suspensión es claramente más dura. Vale. Pierde un pelín de tracción, normal, completamente. Recordemos, es solo tracción en las ruedas posteriores. Y bueno, una cosa muy importante respecto al MC20 normal entre comillas siempre, es que subirá menos. Es muy notorio. Muy notorio, obedece mucho más a las órdenes del volante. Por favor. En carreteras bacheadas llega a ser incluso incómodo, esa es la verdad. Probablemente si fuera más blando aquí sería más eficaz. Pero claro, GT2 Stradale, esto está hecho para funcionar bien en el circuito. Muy importante también, una gran diferencia con el MC20 básico es que cabecea mucho menos, es mucho más agradable en ese sentido, mucho más previsible. Se parece mucho más en ese sentido a un coche de carreras, obviamente. En carretera es imposible decir si el coche pesa más o menos el GT2 Stradale frente al MC20 básico, pero lo que está claro es que se mueve con una agilidad impresionante, a lo cual contribuye también el motor. Ya hemos hablado del confort, ¿no? Es precisamente presidencial, y eso que vamos ahora mismo con el
modo GT. Sería absurdo poner el Sport o muchísimo menos el Corsa en carretera. Ni falta que nos hace, podemos ir a una velocidad verdaderamente endiablada. El asiento es duro, el asiento de Sabelt es duro, pero siendo duro por lo menos tiene una anchura más que suficiente, y en los apoyos fuertes notamos mucho que nos podemos apoyar en los hombros, lo cual nos descansa un poco. La desmultiplicación de la dirección no ha cambiado demasiado respecto al MC20, lo cual está bien. No necesitábamos una dirección todavía más directa, no hace ninguna falta. Lo que sí me gusta y mucho es que se encienden los testigos del cambio de marcha, que en algunos momentos puede llegar a ayudarte. Cuando ves que se empiezan a encender los LEDs, está llegando el momento de cambiar de velocidad, porque parte de las 5.500 vueltas. A partir de 5.500 vueltas empiezan a encenderse los 9 LEDs hasta en torno a las 8.500, que ya estamos a punto de llegar al corte de inyección. Lo cierto es que siento todo centrado en la conducción, incluso los tonos oscuros del interior dan una sensación de coche de carrera. Solo ves algo de amarillo precisamente aquí en la consola, que está sobre la araña de fibra de carbono que nos acerca el selector de modo de conducción, y todo lo demás es oscuro. De algún modo tiene una inspiración racing. El espejo retrovisor central sirve más bien para poco, al menos si confiamos solo en la óptica. Si cambiamos al modo cámara, ahí sí tenemos una buena visión, y la verdad, se ve especialmente bien. Me gusta mucho cómo funciona. Ya ocurría lo mismo en el MC20. Me atrevo a decir que la insonorización es todavía más exigua que antes, lo cual en este caso me gusta. ¿Cuál es la consecuencia? Que todas las piedrecitas del suelo golpean sobre los guardabarros y suenan aquí dentro de lo lindo. En todo momento tienes la sensación de que el suelo está lleno de gravilla, aunque no sea el caso. No tiene gravilla, pero sientes como si tuviera gravilla porque está siempre golpeando piedrecitas, y eso simplemente porque tiene poco material fonoabsorbente. A ello también contribuyen los neumáticos semi-slicks con los que hacemos nuestra prueba, que vienen con el Performance Pack y levantan muchas más piedrecitas que una goma normal. Todo muy bien, pero lo que queremos es probarlo en el circuito. Allí vamos a ver las verdaderas bondades de este GT2 Stradale. Bueno, el coche es una madre, la verdad. Suspira un pelín, claro, tiene muchos caballos. Vamos para allá. Vale, me abro. Mal, me he ido largo. El coche cambia de dirección muy bien. Hay que andarse con ojo con el gas, eso sí. Es evidentemente mejor que el MC20, la verdad. ¡Qué bueno! ¡Cómo ayuda a girar el gas! ¡Qué pasada! Hay que ser muy suave con el gas. No estoy aprovechando bien el potencial que tiene el coche. De verdad, os lo digo, es muy rápido. Es un coche muy rápido. Tracciona muy bien, frena muy bien. Hay una diferencia con el MC20 muy importante. Para gente que no somos pilotos, el acelerador es demasiado sensible en ocasiones, sobre todo en un circuito que te hace trabajar tanto como este. El funcionamiento del diferencial es una pasada. Me he dejado ahí el vértice. ¡Vamos! ¡Gas! Bien, vuelta de retorno a boxes. ¿Qué es lo que veo? Veo que tiene muchísima fuerza el motor, veo que el sistema Corsa está muy bien puesto a punto, veo que la dirección, que en carretera me ha parecido un poco imprecisa, desde luego que no, me ha parecido muy precisa, pero a veces me ha faltado información. Aquí he entendido mucho mejor lo que pasaba. En cuanto a la suspensión,
nada que decir, nada que objetar, nada que objetar. Realmente no he tenido falta de tracción. Cuando he frenado en apoyo, el coche se ha comportado especialmente bien, me ha encantado. Así que realmente es una sorpresa, una grata sorpresa, lo bien que este GT2 Stradale puede ir. Me lo he pasado de fábula y aún me queda otra tanda. Vamos. ¿Cómo gira? ¡Ah! Demasiado. Mira, 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 ahora más o menos, más o menos. Bueno, he entendido mucho mejor el coche. Es mucho más divertido que el MC20. ¿Merece la pena el sobreprecio? Eso evidentemente depende de cada propietario, de cada conductor. Pero lo que es obvio es que es mucho más deportivo. Es un coche muy bravo. Sin embargo, mantiene ese último punto de gran turismo. Se puede conducir rápido y sin embargo no sudar. La dirección es muy suave. No nos esforzamos en estar haciendo curvas que en algunos casos están próximas a la horquilla. Es decir, en otros coches estaríamos ahora mismo cansados, sudados. Lo único que quizá me molesta es un poco la espalda, pero eso no es culpa del coche, es culpa de la configuración del coche, porque para un uso en un circuito yo recomiendo vivamente los cinturones de 4 puntos, que son opcionales y que nos pegarían mucho más al asiento, que es magnífico. Lo que está claro es que, bueno, un poco el planteamiento del coche, ¿no? Tienes que poder ir con él tanto a Nürburgring a darte una vuelta, como de Madrid a París sin sufrir demasiado. Y en ese sentido este coche es bastante único. Es cierto que nos vamos a la parte Nürburgring del espectro, porque el GT2 Stradale es francamente deportivo. Vale, quieren que lo ponga delante. Pero sigues pudiendo ir de Madrid a París con él. Encantado de haberte conocido, GT2 Stradale.